Bienvenidos una vez más a Católico Conoce tu Fe. Hoy vamos a hablar de la doctrina social de la Iglesia, pero algo que ha ocurrido y que he visto y es una especie de reacción. Algo que realmente me indignó fue viendo un debate entre el profesor universitario Gabriel Zanotti y el profesor Fernando Romero Moreno sobre cuestiones de doctrina social de la Iglesia. Y en una parte del debate el doctor Gabriel dijo algo que me parece a lo que uno no debe callar, ¿no? Sobre todo porque son cuestiones que son esenciales y fundamentales para nosotros, para los católicos. Esta no pretende ser un ataque contra la persona del profesor Zanotti, sino contra cierta actitud y cosas que afirma que nos parecen de mínima injustas, ¿sí? Por eso vamos a comenzar diciendo qué es la doctrina social de la Iglesia para todos aquellos que siguen el canal y que quede bien claro qué es la doctrina social de la Iglesia, y a la luz de esto saber que todos los romanos pontífices tienen clara conciencia de lo que es la doctrina social de la Iglesia y qué es específicamente lo que buscan con un documento de doctrina social de la Iglesia. Dice, la ética social es parte de la teología, la doctrina social de la Iglesia es parte de la teología, y su objeto específico es establecer los principios normativos que rigen al hombre en cuanto a ser social, con el fin de instaurar un orden de convivencia adecuado para la realización de la perfección humana y cristiana, conforme a su destino eterno. Tales principios son extraídos de la revelación divina y de la razón natural bajo la guía del magisterio auténtico eclesiástico. Eso es la doctrina social de la Iglesia. Su objeto específico es ese, porque es parte de la teología y, en definitiva, instaurar una convivencia adecuada en el plano temporal, o sea, para la perfección humana y cristiana, en orden a ese fin trascendente. Nada más, ni nada menos. Después, ¿qué es lo que no se propone en la encíclica y tienen clara conciencia los pontífices? La doctrina social de la Iglesia no se propone dar soluciones técnicas, esto lo saben bien, Benedicto XVI, el Papa Francisco, lo saben, ¿sí? Lo saben, a los problemas temporales, sino que rechaza aquellas tesis políticas y económicas o culturales que se opongan a la revelación y que se opongan a la verdad en el plano del derecho natural, agregaría, ¿no? Entonces, quiero reparar en esto, que quede claro que los pontífices, cuando escriben una encíclica o un documento referente a doctrina social de la Iglesia o hablan de la democracia o lo que sea, siempre lo van a estar haciendo a la luz de que eso no vulnere ningún derecho de la persona y no genere un malestar social, o sea, siempre apuntando al bien de la persona, un bien objetivo. Por eso es importante tener claro que toda crítica que pueda hacer un liberal o pueda hacer una persona que adscribe a una ideología como esa, tenga presente, o sea, si se considera honesto intelectualmente, qué es lo que se propone un pontífice con una encíclica en materia de doctrina social de la Iglesia. Punto. Y otra cosa. Aquí pasamos a citar lo que nos pareció grave del estimado profesor Gabriel Zanotti. Él hablando del tema de la teoría austríaca de los procesos de mercado, ¿sí? Él dice, bueno, que él tiene una posición y en eso sigue a von Mises en la crítica que hace a la intervención del Estado en la parte sexta de la acción humana, que es una obra de von Mises. Dice, yo lo sigo aceptando y me refiero concretamente a ellas, nada más y nada menos. Después pasa ya, y frente a estas opciones, ya después entramos en cuestiones demasiado, otra vez nos vamos a cuestiones de término. Dice, tú eres capitalista liberal, le objetan algunos a él, ¿no? Y por lo tanto te opones al magisterio. Y dice, no, yo lo que defiendo es lo que von Mises critica en la parte sexta de su Tratado de Economía. Dice, vamos punto por punto, veámoslo punto por punto. Y además, en última instancia, también, ¿sabes qué? Dice, ¿no? Así con un tono muy afable. La escuela austríaca, junto con Loan Economics, ¿no? De Chicago, y Public Choice, perdonen la pronunciación, de la Escuela de Virginia, han progresado mucho con respecto al tema de los bienes públicos. Ok, no hay problema, ¿no? No problem. Hasta acá no tengo problema. El problema se da cuando él en un momento dice esto, cito. O sea, me parece que muchas veces los pontífices ellos mismos o los que les escriben las encíclicas, gran escándalo para mí que a un pontífice le escriban las encíclicas, te cuento, le dice al profesor Fernando Romero Moreno. O sea, de lo cual tendría mucho que decir, como que enojado, ¿no? Que los va a retar a los pontífices. Nene, si no sabés qué decir, ese nene sería el pontífice. Por favor, cállate y no recurras a un supuesto experto que de repente convierte a algo totalmente opinable en doctrina social de la Iglesia. Me parece que los pontífices y sus supuestos expertos consideran que necesariamente todos los bienes públicos deben ser estatales, y entonces supuestamente la ecología debe ser estatal, dice él, la moneda debe ser estatal, etcétera, etcétera, el lavado de los dientes a la noche debe ser estatal. Bueno, lo lamento, pero ignoran que los bienes públicos son totalmente privatizables. Acá vamos a focalizar en lo último, o sea, llevar, no me parece honesto intelectualmente ridiculizar
analizar al romano pontífice en esta premisa, y en todo caso tendría que decir en qué encíclica, leerla, citarla. Los pontífices afirman esto y dar el contexto de la afirmación de esto, o sea, qué entiende la doctrina social por Estado, por estatal. Yo lo voy a decir para que el público sepa, ¿sí? La doctrina social de la Iglesia considera que el Estado es un ente moral, es el conjunto de personas, familias y cuerpos intermedios, política y jurídicamente organizado, en orden, o sea, ordenado al bien común, define lo que es el bien común, circunscripto en determinado territorio y que goza de soberanía interna y externa. O sea, es el conjunto de personas. Eso para la doctrina social es el Estado. No tiene una concepción de Estado ideológica, sino concretamente lo que dijimos. Especificamos qué es el Estado para la doctrina social de la Iglesia, y ahora sí, después vos hacés la crítica que quieras a eso, pero no tirar, como así enojado, ¿no? Ignoran que, ¿no? Lo que dice que, no sé, la escuela de Chicago, o la escuela austríaca. Después sigue diciendo el doctor Zanotti, o el profesor Zanotti, como sea. Anyway, lo que verdaderamente a esta altura de mi vida me enoja es cómo los pontífices siguen hablando absolutamente de cualquier cosa, dice, con una liviandad absoluta, y guiándose por expertos que no saben nada de nada, o a lo sumo tendrían que haber escrito sus supuestas inmutables doctrinas en el journal, ser sometidos al referato y a todo el rigor de la vida académica. O sea, el rigor de la vida académica también tiene que hacerlo él y yo y todos, o sea, y decir en qué encíclica, en qué proposición, dónde dice eso, o sea, también aclarar qué entiende cada pontífice por Estado, no lo que él entiende o la escuela austríaca o cualquier ideología entiende por Estado. Eso se lo pasa. Y de repente aparecen como doctrina social de la Iglesia. O sea, a él le molesta eso, ¿no? Que el magisterio consulte a expertos, y eso sería que él escribe en las encíclicas, ¿no? Plantearlo así no es serio. Plantearlo así, de esta manera, no es serio. No puedo yo en una universidad plantear esto así, porque no es serio, y después pedir el rigor de la vida académica. Después dice Benedicto XVI, pobre, dice, ¿no? Como pobre. El único 999 de su pontificado, que en la encíclica Caritas in Veritate, de repente ahí, dice el señor Samani, que sería el que le escribió a Benedicto la encíclica, escribe lo que se le antoja. ¿Qué escribe? ¿Qué proposición estás criticando? ¿En qué parte? ¿Qué es lo que escribió Samani? Toda la Caritas in Veritate. No sé, tengo preguntas. Y presentar las fuentes. Presentemos las fuentes. Pero por favor, eso es absolutamente opinable, aunque Benedicto XVI lo haya refrendado después con su firma. Y por eso yo siempre digo, no necesito que ningún pontífice, Dios no lo quiera nunca, diga Mises y Hayek sean benditos por la eternidad. Pero por favor, no lo necesito en absoluto. No lo quiero en absoluto. Sería un error craso del magisterio. Después dice acá, él le enseña el magisterio, ¿no? El magisterio en esos casos tiene que callar y tienen que hablar los laicos. Volvemos a lo mismo, el magisterio nunca hizo lo que él está diciendo, y si lo hizo, que lo demuestre en una encíclica concreta. Ahora tenemos acceso a todas las encíclicas. ¿Qué hay de malo en que un papa consulte a expertos? Eso también habla de la humildad del pontífice, pero después en definitiva, el que analiza todo eso, el que sopesa todo eso y el que integra todo eso al corpus doctrinal del magisterio es el romano pontífice. O sea, ¿cómo lo vas a hacer quedar si uno es católico? Lo haga yo, repito, no es contra la persona del profesor Gabriel Zanotti, lo haga yo. ¿Cómo vas a plantear las cosas así? Con esa poca seriedad. O sea, lo que estás diciendo, la acusación que estás haciendo es grave. Y de mínima, si es grave, tenés que demostrarlo. No lo estás haciendo. Y después pedís que se someta el magisterio, o que se sometan los pontífices, al rigor de la vida académica. O sea, parece una cargada. Perdonen que lo hable así de esta manera. Parece un chiste de mal gusto. No lo puedo creer. Realmente no lo puedo creer. Realmente quiero que vean lo que pasa en los ámbitos académicos. Esto pasó y está grabado. Voy a dejar el enlace en la descripción. Esto pasa en ámbitos académicos y ya no lo ocultan. Estamos en una crisis de la academia, totalmente. Y no es para atacar a nadie, repito, es para que nosotros realmente nos replanteemos qué estamos haciendo en nuestro proceder docente y a dónde estamos llevando con nuestro obrar y con nuestras actitudes el mundo académico. O sea, nosotros somos encargados, responsables de formar a las futuras generaciones. Tenemos una responsabilidad. Y repito, no estoy atacando a ninguna persona en concreto, ni en particular, ni al profesor Zanotti, ni a nadie. No podemos dejar pasar esto. Tenemos que marcarlo con mucha caridad, con mucho amor, con mucho respeto. Pero decir, no puede ser abordado esto así. Y mucho menos para un profesor católico.
hablar con esa liviandad uno del romano pontífice y tratarlo como un chepibe, como un cualquiera. No está bien. Y después pedir, acto seguido, que ellos se sometan al rigor de la vida académica. O sea, el primero que no se sometió al rigor de la vida académica fue él cuando dijo esto. Y si yo no leí, porque tampoco tengo la obligación. Si por favor alguien escucha esto y dice, no, pará, esto lo trató de modo riguroso, bueno, estoy abierto a decir, bueno, la verdad que sí, la verdad que todo lo que dijo acá en un debate, pero lo tiene escrito en un libro donde hay prueba punto por punto, como dice él. Bueno, ahí veremos, lo analizaremos, pero perfectamente, como hizo el profesor Urbina en el debate con el profesor Zanotti, en poco tiempo uno puede hacerlo también en un debate. El profesor Urbina, cuando empezó su debate con él, citó a Mises, a Hayek, dijo en qué obra, en qué página, y después contraargumentó también desde la escritura, desde la razón natural. Eso es algo serio. Eso es algo verdaderamente serio. Termino con esto para que ustedes realmente se queden con una impresión del magisterio acorde a lo que el magisterio dice de sí mismo y dice de las cuestiones en temáticas sociales o de otra índole, ¿sí? En el número 4 de la encíclica Fides et Ratio, el Papa San Juan Pablo II dice lo siguiente referido, ¿no? La relación entre fe y razón, toca el tema de las ciencias también. Dice, la capacidad especulativa, que es propia de la inteligencia humana, lleva a elaborar, a través de la actividad filosófica, una forma de pensamiento riguroso y a construir así, con la coherencia lógica de las afirmaciones y el carácter orgánico de los contenidos, un saber sistemático. Gracias a este proceso, en diferentes contextos culturales en diversas épocas, se han alcanzado resultados que han llevado a la elaboración de verdaderos sistemas de pensamiento. Históricamente, esto ha provocado a menudo la tentación de identificar una sola corriente con todo el pensamiento filosófico. Pero es evidente que en estos casos entra en juego una cierta soberbia filosófica que pretende erigir la propia perspectiva incompleta en lectura universal. En realidad, todo sistema filosófico, aun con respecto siempre de su integridad sin instrumentalizaciones, debe reconocer la prioridad del pensar filosófico en el cual tiene su origen y al cual debe servir de forma coherente. Pasado en limpio, todo sistema parte del pensar filosófico y a él debe servir de forma coherente. Yo elaboro un sistema filosófico para ayudar también a que otros sigan pensando. Yo contribuyo al pensar filosófico para que otros sigan pensando. Si no, estoy bajando línea. No piensen, acepten todo esto porque yo soy un grandioso. La filosofía ya conmigo está acabada, no hay nada más que decir, nada más que discutir. Ya ustedes les bajo línea, ¿no? O sea, acá está todo. Fuera de esto, no piensen ustedes. Lo está diciendo el pontífice, ¿no? Así fíjense qué claridad tiene en los pontífices, qué claro que lo tienen los pontífices en esto, ¿no? Que se sepa, ¿sí? Acá está, numeral 4 de la encíclica Fides et Ratio, la pueden seguir leyendo, Magisterio de la Iglesia. O sea, hacer pasar a un pontífice porque no sabe, sin demostrarlo, decir que se equivoque, no decir en qué cosa puntual y concreta, contraargumentando de modo serio, rigurosamente, es cualquier cosa. Así que juzguen ustedes por sus medios y, repito, lo haga yo, lo haga cualquier profesor, cualquier persona, no es contra la persona, es la actitud, es la falta de honestidad intelectual en sí misma. Contra eso también tenemos que reaccionar. Así que espero que lo hayan tomado con todo respeto, fue hecho con mucho amor, con mucha caridad. Y como les digo siempre, Dios los bendiga y hasta otra vez.